Al principio es totalmente normal, o sea, es una relación totalmente normal. Yo siempre he dicho, es como un cuento de hadas, ¿no? Saben exactamente qué decir, qué hacer, en qué ayudarte o qué prometerte. Yo creo que me desprendí totalmente de mí. Hay cosas muy fuertes que dejé de lado. Yo no quiero esta vida, pero quieres seguir luchando en esa vida, porque eso hace un narcisista. O sea, cuando más tienes que irte, es cuando menos quieres irte. Sartre dijo, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y de eso se trata, de tomar lo que hay, lo que nos fue impuesto o heredado, y moldearlo para buscar ser nuestra mejor versión. Y aquí conoceremos a esos personajes que se han atrevido, que se han arriesgado a transformar su realidad, y espero que tú y yo encontremos la motivación para hacer lo mismo. Yo soy Cristela Gutiérrez y esto es Entornos Podcast. Hoy nos acompaña Mónica Alejandra González. Ella es una mujer que compartió su vida por muchos años con una pareja que la violentó y logró salir de esa relación. Con ella hablaremos de cómo es vivir con un narcisista. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Esto es Entornos. Yo soy Cristela Gutiérrez y como cada semana me da muchísimo gusto estar contigo, platicar de temas que nos pueden ayudar muchísimo a todos. Y hoy está con nosotros, como ya lo escuchaste, Mónica Alejandra González. Y con ella vamos a platicar de un tema que creo que a muchas personas, hombres y mujeres, porque también pasa con las mujeres, podríamos identificarnos, que es cómo es vivir con un narcisista. Ale, gracias por acompañarnos, bienvenida. Al contrario, gracias a ti. Ale, yo creo que estaría padre dar como el contexto de qué es el narcisismo antes de empezar. Y se le dice narcisista a toda aquella persona que desarrolla un patrón con una, digamos, necesidad de sobresalir pese a lo que sea. Tienen como una autoestima muy frágil, entonces requieren de constante admiración, de constante halago y bueno, les gusta sentir que dominan al otro, que controlan al otro y desarrollan algunas conductas incluso psicológicas que llevan a la pareja o a las personas que están a su alrededor a creer que no tienen valor o a creer o a alejarlas de muchas cosas que disfrutan y que las hacen ser ellas mismas. Entonces, eso es más o menos un narcisista, así se les conoce. Y bueno, Ale ha tenido, no sé, la experiencia de vivir ya con narcisistas, con personas que la han llevado a redescubrirse. Y Ale, pues platícame, ¿cómo es que inician estas relaciones con un narcisista? ¿Cómo identifica o nunca identificas al principio que tiene conductas que te pueden lastimar? Al principio es totalmente normal, o sea, es una relación totalmente normal. Yo siempre he dicho, es como un cuento de hadas, ¿no? Saben exactamente qué decir, qué hacer, en qué ayudarte o qué prometerte para de alguna manera tú sentir como esa cercanía, sentir que le importas a alguien y la verdad es que es normal, es totalmente normal. O sea, hay amor, hay cariño, hay atención. Creo que he encontrado que hay atención en exceso. O sea, demasiado. O sea, es así como que, ay, esto es extraño, ¿no? Para que no veas eso. Así es como si te pusieras una máscara, ¿no? Y entonces es como exagerar un poco más de lo que normalmente a lo mejor alguien pudiera brindarte, ¿no? Esa atención. O sea, porque yo digo que Ale ha vivido esas experiencias porque vivió, ¿no? Te casaste. Así Cuéntanos es. un poco de eso. Sí, bueno, pues yo me caso, me caso muy enamorada, se dio la relación muy rápido, fue una relación en donde lo conozco en un momento muy frágil de mi vida, una situación muy fuerte pues por la que yo estaba pasando y exactamente él llega, ¿no? Llega en ese momento como a cobijarme en ese aspecto. Y bueno, todo empezó de una manera maravillosa, iba por mí hasta, él decía que hasta el fin del mundo podía ir por mí, que no había ningún problema, las distancias no eran problema para él, ¿no? Si íbamos, no sé, en la calle, de repente llegaba alguien y ofrecía flores y demás, ¿no? El ramo de flores, los girasoles, porque le gustan, o sea, detalles muy bonitos, ¿no? Y esa atención, ese abrazo, ese cobijo, ese cariño, fue algo muy mágico. O sea, yo me sentía prácticamente como un personaje de cuento, ¿no? De Disney, ¿no? O sea, así. Me saqué la lotería, sí, dijiste. la verdad sí, o sea, dije, yo en ese momento de mi vida pues pasaba por situaciones complejas y él me dijo, no estás sola,
yo voy a estar contigo siempre y te voy a ayudar, ¿no? Y entonces yo me sentía protegida totalmente por él. Y tú dices que al principio no se notan o no se ven esas características que pueden ser como las famosas banderas rojas, ¿no? No las ves, no las dejan ver, o porque estamos tan enamoradas no queremos verlas. Ahora a la distancia, ¿qué dirías? ¿Al inicio sí se notan o no? Yo creo que ya después también de haber pasado por un proceso en donde, porque pues tuve que ir a terapia, claro. O sea, esto no fue algo fácil. Y ahora entiendo que al momento de voltear a ver mi pasado, digo, había algunas señales que me decían, ¿no? A lo mejor algo tan fácil o tan así de, hoy no vayas a esto, mejor quédate conmigo. De repente empezaba como esta parte de, no, tu familia es lo primero, pero luego de repente si había alguna situación en donde yo tenía que ir con la familia, era así como que, no, bueno, es que ya vas a estar conmigo, yo soy tu familia. Entonces, de alguna manera, ya empezaba así como que a quererme jalar hacia su mundo y alejarme del mundo que él sabía que mi pilar, y lo es y sigue siendo, es mi familia. Y lo veías como de, ay, me quiere un montón. Claro, ¿no? Claro, yo decía, no quiere vivir sin mí, quiere verme diario, quiere estar conmigo, y lo veía como un punto bueno. Claro, es que creo que nos pasa a todas en algún momento. Hay detalles que los vemos como, ay, cuánto me quiere, y no nos damos cuenta que a la larga eso va a ser un problema que nos va a alejar o nos va a dejar sin herramientas para otras cosas. Así es. Pero sí nos pasa, hombres y mujeres, porque de verdad, aunque aquí platicamos de repente mucho con mujeres, también le pasa a los hombres, porque también hay mujeres narcisistas. Habemos de todo en la viña del Señor, dicen por ahí. Y yo también te diría, te casas con él y empiezas a vivir con él y empiezas a alejarte, o cómo empiezas a vivir ese proceso. El primer año fue un año muy bonito, fue un año en donde, vaya, o sea, me dio así como que todo el cariño del mundo, toda la atención, íbamos a todos lados juntos, como no estábamos en Guadalajara, o sea, él vivía en otro municipio y yo vivía acá, entonces pues yo por mi trabajo, o sea, me trasladaba los fines de semana, llegaba, la cena lista, o sea, fue así como un sueño muy bonito. Una relación a distancia, incluso ya casados. Sí, casados, sí, era de lunes a viernes, yo estaba aquí, el fin de semana, el viernes en la noche salía del trabajo y yo me iba pues directo con él, y era todo muy, muy bueno, o sea, muy bueno, me tomaba en cuenta, me preguntaba qué quería, qué me gustaría, pero había esta parte, ¿no? O sea, esta parte donde yo el fin de semana, que era el momento en el que yo podía estar con mi familia, pues yo empiezo a renunciar porque yo quiero, ¿verdad? Yo empiezo a hacer como esta parte donde ya estoy casada, le voy a apostar todo a mi matrimonio, quiero que sea un éxito, y entonces empiezo a me alejo, ¿no? Sin darme cuenta, pues hasta por después. Decisión propia. Por decisión propia, claro, porque quería que las cosas funcionaran bien. ¿Y cómo empiezas a notar que hay conductas violentas? Tal vez no físicas, pero que empieza a haber ahí unas cosas que te empiezan a hacer daño. Yo creo que fueron cosas que recuerdo muy bien. Una de las principales era que él sabía pues que se había casado con una persona profesionista, de repente pues claro que era muy fácil que fuéramos en la calle y de repente, ay, tu esposa, y qué bien, y mira, preparada, esto y demás. Y yo empezaba a ver, al inicio era así como que, ay, sí, estoy orgulloso de esto, ¿no? Pero después yo vi ese cambio, o sea, era así como te dicen o decían algo bueno de mí, y era voltearme a ver y, bueno, pues sí, no tanto, ¿no? O sea, empezaba así a hacer como ciertos comentarios, aunque era algo que presumía él, pero de repente empezó así como que, luego me veía, yo le decía, oye, ¿cómo me veo hoy, no? O sea, normalmente era el de, ay, qué hermosa, wow, qué bonito y todo. Y luego ya empezó como a ignorarme, ¿no? O a verme y decir, bueno, pues no estás tampoco tan bonita, no te creas tanto de eso. Esos son reflectores que nada más quieres. A ti te encantan los reflectores, es su frase, ¿no? O sea, sí. Te encantan los reflectores, pero no estás tan bonita, ¿no? Y entonces empezó con esas pequeñas frasecitas que yo me volteaba a ver y yo decía, bueno, yo me sentía que hacía las cosas bien, que estaba bien, y pues claro que uno de mujer siempre busca verse bien, claro. O sea, la verdad, siempre buscas agradar de alguna forma, que es algo que trabajas también en terapia, Cris, porque
esa necesidad que a veces tienes de que otras personas te reconozcan, o sea, tienes que reconocerte tú misma, ¿no? Tú primero. Pero cuando no has trabajado esta parte en terapia, o sea, entonces dejas que cualquier persona venga y te diga que no vales, que no importas, que no es tanto. Que no es suficiente, ¿no? Que no es suficiente. Échale más ganitas. Así es. Entonces, entre más me decía que algo yo hacía mal, yo me esforzaba más en querer ser mejor. Y me esforzaba más en mi arreglo personal. Y me esforzaba más, ¿no? Al inicio recuerdo que yo subí de peso y fue así como, así te ves bonita, así estás bien, ¿no? O sea, cuando tú te sentías incómoda con tu cuerpo. Claro, y era así como de, ¿te ves bien? O sea, sí estás bien. Y yo decía, yo no me siento bien así. Cuando yo empiezo a retomar otra vez la dieta y demás y todo, empezó esta parte, ¿no? No estás tan bonita, no te creas tanto, no tienes tan bonito cuerpo. Voltear a ver a otras personas, estando conmigo, por ejemplo, que son cosas que a lo mejor las normalizamos, Cris. O sea, sí, normalizamos esa parte, decimos, es que la vista es o sea, es natural, ¿no? Y todo el mundo es libre, sí, pero hay un respeto cuando estás con una persona. Y eso duele, y eso lastima, eso te daña, y empezó eso pues a dañar mi autoestima definitivamente en ese aspecto. Todo empezó así. ¿Tú creerías que esa fue como la manipulación mental más fuerte o empezó a pedir otras cosas? No veas a fulano, no hagas tal cosa, quítate esto. ¿Cómo empezaste a sentir esa manipulación? El teléfono es una de las cosas que más marcaban. Yo todo el tiempo en el teléfono, por mi trabajo, porque me encanta pues hacer cosas en él. Y al principio así era como nomás observarme, verme, ¿no? Como que ellos te van viendo, van analizándote, porque tienen una mente muy, yo digo que la tienen muy brillante, pero hacia el lado negativo, porque van viendo cómo reaccionas. Y el teléfono, cuando él me veía en el teléfono era, ¿con quién estás hablando? ¿Me lo prestas? ¿Me dejas ver? Y esa parte, o sea, el que alguien tome esta parte tan privada de ti, porque el teléfono es tuyo, claro, ¿no? Y tú decides si lo dejas en la mesa y lo dejas sin contraseña, pero no porque tenga contraseña significa que estés haciendo algo mal, ¿no? Lo haces a veces por otras situaciones. Entonces, ese fue algo que también empezó a surgir, o sea, el teléfono. Oye, me hablaba, ¿no? Yo iba hacia allá y me hablaba y me decía, ¿ya vienes? ¿A qué hora saliste? O sea, se supone que tenías que estar aquí, ¿no? O todo el día era así como de llamadas y mensajes y situaciones que acontecían de aquel lado y que tenía yo que estar atenta a lo que a él le pasara siempre. O sea, no había día en el que yo no recibiera una llamada y es que ya sucedió esto acá. Y yo decía, pues es que yo no estoy allá, ¿no? Y de alguna forma te empiezas a preocupar tanto por él que empiezas a dejar hasta tus propias cosas. ¿Qué partes de ti sientes que dejaste? Que olvidaste, que decidiste renunciar temporalmente para estar bien con él? Cris, yo creo que me desprendí totalmente de mí. Hay cosas muy fuertes que dejé de lado. Cuando no te das cuenta, a veces eres muy criticada, porque dices, ¿cómo tú, profesionista, que sabe que esto, que hace, cómo es posible que cambiaste tanto? Yo me desprendí totalmente de mí. O sea, que te gustaba bailar, hacer y dejaste de hacerlo. Divertida, o sea, yo súper divertida siempre, carcajeándome, bailando, haciéndolo. Incluso todos mis compañeros de trabajo decían, ¿qué te pasó? O sea, tú siempre bailas. Y sí, o sea, era desde que empezaba la fiesta hasta el final, ¿no? Cosas así. Dejé cosas importantes como estar con mi familia. Cumpleaños yo nunca me los perdía. Y eso es algo que también es una señal de manipulación. Claro. Porque él decía que se sentía mal. Cuando había una fiesta, Navidad, algún acontecimiento importante, o sea, eso también es algo bien característico. Te lo tienen que echar a perder. O sea, ese día que es para ti importante, ese día si iba a hacer yo un examen para algo, si era Navidad, si era el cumpleaños de alguna persona de mi casa, él empezaba a decir que se sentía mal, que le dolía, y entonces yo me tenía que quedar ahí. Entonces, para mí la familia es lo más importante, pues, es una de las cosas más importantes. Entonces, no iba. Me quedaba ahí a cuidarlo, me quedaba a atenderlo porque él decía que se sentía mal.
y me despedí totalmente al grado de que dejé hasta de sonreír, dejé de ser yo. O sea, el brillo en mis ojos se acabó. La gente más cercana a mí que me conocía y que me conoce, o sea, decían, es que, ¿qué pasó contigo? Eso que nosotros vemos de repente en las, no sé, en las novelas o en esas cosas donde realmente te ves tirada en el piso, llorando, desesperada, porque dices, yo no quiero esta vida, pero quieres seguir luchando en esa vida, porque eso hace un narcisista. O sea, cuando más tienes que irte, es cuando menos quieres irte, aún te esté pasando lo que te esté pasando. Y es muy criticable, Cris. Tiene que ver con esta parte de que sabes que no es lo que quieres, que estás viviendo algo que no tienes, que no fue tu proyecto de vida, Claro. pero no te vas porque te dijeron no eres suficiente, y si esto no está funcionando es porque tú no estás dando todo esto, y entonces dices, ¿le voy a echar más ganas? ¿Va por ahí? Sí. ¿O hay otro sentimiento? Sí, en mi caso era así como que no, o sea, porque voy a fracasar en esto. O sea, los primeros años de matrimonio son difíciles, son complicados, pasando estos años van a ser las cosas mejores, porque la gente te lo dice, ¿no? Uh-huh. Teniendo un bebé vas a lograr que se consolide, ¿no? Las cosas empeoraron porque el momento en que nosotros tenemos la pérdida de nuestro bebé, yo estoy embarazada y nos damos cuenta y todo fue así de wow, qué padre, pero pues lo perdemos, ¿no? Y esto también, o sea, el pensar nada más en ellos. No estuvo conmigo, o sea, dijo, yo cumplí con llevarte al hospital, que hicieran lo que tenían que hacer para que estuvieras bien, y solo llegó, me dejó en la casa con mi mamá y se fue. Y me dijo, tu mamá te va a cuidar mejor que yo. Y era él, y era siempre lo que a él importaba, era siempre sus problemas, sus situaciones, pero era una manera de hacerte sentir, no eres tan importante para mí. Entonces, esa fue su forma de decirme, no eres tan importante. Y pasaba el que estabas súper mal después de un fuerte problema, venías de llorar y tenías que llegar a un lugar y fingir que todo estaba bien. Sí. Y que se amaban. Sí, en las fotos, todas mis fotos. O sea, prácticamente después del año, todas las fotos, y era esto, ¿no? O sea, súbelas a las redes para que nos vean felices. ¿Te lo pedía? Sí, claro. ¿Te lo pedía? Sí, y otra de las cosas también era que yo tenía que poner foto con él en mi perfil del estado, en mi perfil de WhatsApp, en mi perfil de Facebook. Pero él no ponía ni una contigo. No, sí, ponía diario la misma, la tenía ahí, o sea, eso sí era un hecho, o sea, siempre la tenía ahí, o sea, como yo era la esposa, la esposa, ¿no? Para él. Y yo tenía que hacer lo mismo, aunque yo, o sea, era de cambiar la foto cada rato, ¿no? Sí. Y duraba con esa foto, ya no era porque yo quisiera, al principio yo subía y ponía historias y todo, y enamorada, porque realmente empiezas así, o sea, no siempre fue malo, ¿no? Empiezan las cosas muy bonitas, pero después era, sube esa, y yo le decía, pues no quiero. Después de una pelea, por ejemplo, ay, ya, vente, vamos acá, hay que hacer esto, y trataba como de maquillar las cosas, o sea, era así como verte sangoloteado, emocionalmente, y luego ya así como abrazarte y decir, no pasa nada, vente, hay que tomarnos una foto, que nos vean todos que estamos felices. Y la foto, ¿no? Súbela. Pero ¿por qué? No estoy de humor, no quiero, no me nace. La tenía que subir. Era una forma de mostrarle al mundo que estábamos bien. Y es que vivimos en un mundo de apariencias. Claro. ¿No? O sea, realmente si pusiéramos esos momentos, yo nunca me tomo fotos cuando estoy llorando, ¿no? Lo estoy haciendo aquí y es la primera vez que yo hablo de algo personal, ante tantas personas. Nunca nos tomamos una foto cuando estamos vulnerables. No, claro que no. Y deberíamos porque eso es un recordatorio del lugar a donde ya no tienes que regresar, del lugar a donde no estás a gusto. Llámese pareja, llámese trabajo, llámese cualquier cosa, porque siempre nos puede llegar a pasar algo. No lo hacemos. Claro. Entonces, yo sí te puedo decir que si hubiera tomado fotos de las veces que estuve llorando, desconsolada en la sala de la casa, en la cocina, porque no encontraba un lugar. Tampoco sabía dónde irme. Después las cosas empeoraron porque ya no era yo no tenía yo la libertad incluso de salir yo al pueblo, porque estamos en un pueblo, y salir yo al centro sola. Siempre tenía que acompañarme a alguien, pero él ya no. O sea, al principio él conmigo, de la mano, que todo el mundo me vea, que todo el mundo esto. Después, no.
yo me quedo aquí, que te acompañe tal. Pero sola no. Pero sola no. Entonces regresaba y yo después me daba cuenta que les preguntaba qué hizo. Empezó así, o sea, con un interrogatorio, empezaba con las personas que me acompañaban. Y yo decía, bueno, ¿por qué no acompañas tú? Pero era parte de esa forma de decir que no me vean contigo, no quiero estar. Algo que hablan mucho en estas cuestiones de las relaciones narcisistas son el gaslight, que es esta actitud que tienen las personas con estas características de hacerte creer que todo lo que tú dices te lo estás imaginando. O sea, nunca dije esto, nunca vivimos esa situación, estás exagerando, ¿no? A ver, céntrate porque las cosas no fueron tan dramáticas como tú. Y empiezas a creer, de verdad, que tal vez la percepción de tu relación no es la correcta. Y dices, sí lo estoy viviendo así. Sí. Creo que sí estoy exagerando. Y empiezas a dudar de ti, de tus emociones y hasta de tus recuerdos. ¿Lo viviste? Sí. O sea, llega un momento en que dices, me estoy volviendo loca. Y te sientes loca, o sea, te sientes así que estoy alucinando, no estoy no estoy viendo las cosas bien. Llega un momento en que hasta tú te disculpas por algo que él te hizo a ti. O sea, te sientes tan culpable o te hacen sentir tan culpable que llegas a pedir perdón. Ellos nunca piden perdón, ellos siempre están bien. Y si lo llegan a hacer, lo hacen así como por encimita y buscan la manera de hacerlo para que tú termines diciendo, no, es que yo fui la que exageró en esto. O perdóname, nada más para que te quedes tranquila, ¿no? Sí, para que ya en ese momento estar, entre comillas, tranquilo, pero tú te quedas con ese sentimiento, te quedas y te lo comes en el momento. Pero llega un momento en que te comes tantos sentimientos que no puedes sacar, que ya los tienes aquí y y te ahogas y te sientes que ya no puedes más. Ahí tu autoestima y tu percepción de ti misma se transformó también, ¿no? Ya no solo los demás no veían en ti lo que tú crees que transmitías, sino tú misma te empezaste a ver mal, te empezaste a ver fea, te empezaste a ver, no sé, ¿qué empezaste a sentir contigo misma? Pues totalmente yo sentía que no era bonita, que no era agradable. O sea, y a pesar de que a lo mejor lo podemos ver como algo muy, muy superficial, Cris, ¿no? El decir, ay, si estás bonita, no estás bonita, si esto, el otro, pero el sentirte tú bien contigo misma, ¿no? Y yo me sentía bien, ¿no? O sea, yo decía, pues es que ya me puse esto, ¿no? Ya hacía ciertas cosas, pasaba frente a él y yo no existía. Entonces yo empecé a ver qué hay de malo en mí. ¿No ves qué hay de malo en la persona que está frente a ti? Empiezas a sentir, a llenarte de todos los defectos del mundo y tú eres la que está mal, no a esa persona. Entonces yo perdí totalmente, cuando yo me iba hacia allá, haz de cuenta que apagabas amor. Y mientras yo estaba acá, o sea, yo me regresaba los lunes por lo regular, o sea, yo era venirme llorando en todo el camino, llorando. O sea, y decía, no quiero esta vida, no me merezco esta vida. Hubo un corte en la relación, o sea, al año, cuando pasa lo del bebé, a los meses, nos separamos. Nos separamos y entonces él decide hacerse una operación y me habla y me dice que se hace una operación y todo, ¿no? Y aquí vamos de nuevo, o sea, viene aquí como la salvadora, porque nos sentimos las que vamos a salvar el mundo. Y me dice, no, pues quisiera que estuvieras conmigo, ¿no? Lo prometimos en las buenas y en las malas, ¿no? O sea, ante el altar. Pues ahí voy de nuevo. Porque de no haber sido esto, yo no hubiera regresado. Entonces él lo operan y todo, y yo después de esto me convierto en una enfermera particular, en alguien que tenía que hacer todo por él, pero sabía él que no había otra forma de que yo regresara más que viéndolo a él vulnerable, porque ellos saben escoger a sus víctimas. O sea, personas sensibles, personas amorosas, personas cercanas, personas que no vamos a dejar ahí tirada a la persona cuando te necesita. Entonces yo regreso, me convierto en una enfermera particular en todos los aspectos, porque realmente, y lo hice de corazón, o sea, en el momento yo lo hice de corazón, porque soy así, ¿no? Soy una persona humana. Pero las cosas empiezan a empeorar, o sea, se hace algo más grande, porque los gritos, las incluso las situaciones o el maltrato físico,
o sea, se ve presente. ¿Qué fue lo más humillante que tú viviste en esta relación? Lo más humillante, yo creo que haber permitido que tocara mi cuerpo, pues, ¿no? Cuando tú no querías. Cuando sí, y la parte en la que, cuando en esa ocasión en especial, o sea, fue por algo tan simple y haberme dicho que yo no valía nada como mujer ni como persona. O sea, fue algo muy fuerte, fue un forcejeo muy grande. Terminé yo en el suelo. Yo recuerdo que los brazos me quedaron todos moreteados. No me hizo nada en la cara porque no son Eso se tontos. ve, eso se ve. Exactamente. Y creo que eso fue lo más ¿Te sentiste fuerte. violada? Maltratada, Sí. violada. Sí, muchas veces. ¿Y eso le puso un límite o continuaste ahí? Continué. Pese a eso, eso pasó por ahí en abril y yo decido, o sea, digo, no puedo, ¿no? O sea, voy con la terapeuta, me ve, me dice, es que, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué está sucediendo contigo? ¿Por qué no te quieres poquito? O sea, ¿qué te tiene ahí, ¿no? Y eso es bien difícil de explicar, Cris, cuando de repente subo alguna historia y demás con un mensaje para las mujeres, me dicen, es que ¿por qué es tan difícil dejarlo? Es que se vuelve una adicción total, es como una adicción, o sea, te vuelves así, tienes esa necesidad, ¿no? Y luego tienes la otra parte de la sociedad que dice, ay, ¿cómo? Qué tontas, o sea, ¿cómo es que aguantas eso, ¿no? Claro. Pero no eres tonta, es parte de esa necesidad que se hace, ¿no? De estar con esta persona. Entonces, yo cuando pasa todo esto, digo, es demasiado, y aún así regresaba él así como de, a ver, mi amor, esto, el otro, ¿no? Pero yo cada vez le creía menos. O sea, yo decía, si me quedo aquí, no sé qué va a suceder conmigo. Y a los meses, o sea, lo decido. Recuerdo muy bien, yo estaba en la sala de la casa, él allá alejado, haciendo sus cosas, y yo estaba ahí, y yo dije, necesito algo, o sea, dije, yo necesito una señal de irme de aquí, ¿no? O sea, ayúdenme, denme las fuerzas, no creo mucho en los ángeles. Y entonces dije, angelitos, denme las fuerzas necesarias para irme de aquí, para irme definitivamente, porque siempre tenía ya todas mis bolsas llenas de ropa, que llevaba y que regresaba, que llevaba y que regresaba, o sea, era así, ¿no? Ahí ya estaban, solamente tenía que tomarlas e irme. Y ese día decido hacerlo. Y me dice, ¿te vas a quedar o te vas a ir? Porque ya tengo que cerrar la puerta, ¿no? Porque ya la cerraban, ¿no? Ya después ya era cerrar todo. O sea, yo no tenía ni siquiera llaves de la casa. Okay. O sea, yo tenía que decirle, ábreme, para poderme salir. Entonces, ¿te vas a ir o te vas a quedar? ¿No? Y yo... O sea, él controlaba la puerta también. Sí, al principio no. Pero ya después, decía él que yo, no sé, que se metían a la casa y que había gente que se metía a la casa y cosas así. Yo era la única que tenía llaves, pues ¿quién más se podía meter? Entonces las llaves yo se las doy. En un momento le digo, ahí están. O sea, no quiero problemas. Y de ahí en adelante, pues las puertas se cerraban. Entonces toda la noche, si yo quería salir o si hubiera algo, yo no podía salir. Y me di cuenta, pues, que eso también fue parte, ¿no? De vivir como en cautiverio, control, ¿no? O sea, en control total de eso. ¿Y esta fue la única relación que tuviste narcisista o tuviste más? Yo creo que, no creo, o sea, sí tuve más relaciones así, pero no llegar a ese punto. Esta fue la más tóxica, Sí, esta fue la más fuerte de todas. En todas me he ido. O sea, siempre he dicho, estar con un narcisista es como ir al infierno por tu propia, o sea, por voluntad propia. Vivir en el infierno y entonces salir de él, ¿no? Entonces yo creo que en las primeras relaciones fue así como, sí haber llegado, pero haber dicho, ay no, o sea, esto es demasiado para mí, me está quemando mucho todo esto, no puedo, y me iba, ¿no? Y a lo mejor eran relaciones pasajeras, ¿no? O sea, como noviazgos o situaciones, pero siempre como ese patrón, ¿no? Pero ya, exacto, ya estaba ese patrón. En todo este proceso de esos noviazgos y esta última relación que te llevó al extremo, a perderte a ti misma, a no saber en dónde estabas, qué estabas haciendo bien o mal, ¿qué descubriste de ti? ¿Qué vacíos había en ti?
¿Qué necesidades había en ti que te hacía volver y volver y volver a esa relación y a otras que tuviste con estas mismas características? ¿Qué entendiste de ti para poder salir de ahí? Yo creo que principalmente, Cris, es este amor propio. O sea, a veces hablamos del amor propio como algo tan trillado, uh-huh. pero no es así. O sea, no es tan trillado. Yo puedo decir me amo, pero realmente amarte, o sea, es atenderte, es ponerte primero antes que cualquier persona, es hacer todo por ti y para ti, uh-huh. y no sentirte culpable porque no lo haces por los demás. Uh-huh. Entonces yo descubrí que yo tenía que trabajar en mí, esa niña interior que de alguna manera estaba ahí, o sea, porque yo te puedo decir que yo tuve un papá, tengo un papá que de niña, o sea, todo era para él. O sea, me abrazaba, me quería, no era como de repente siempre te dicen, ay, es que seguramente tu papá no estaba, uh-huh. ¿no? Tu papá era ausente. Y por eso padres presentes. Mis papás siempre presentes conmigo, y al contrario, o sea, era así como, todo lo que soy hoy, soy gracias a ellos, o sea, a ese pilar tan grande. Entonces, era como ahora de grande buscar, ¿no? A una relación que fuera como a la par, ¿no? O sea, si mi papá hasta la fecha, ¿no? Vamos caminando y me hace hacia el otro lado, o me abre la puerta, o me pregunta, ¿qué te traigo? ¿No? O sea, esa atención siempre la busqué en los hombres, pero este detalle de buscar esta atención, pues caí en esta situación donde ellos se ponían su máscara de atentos y de todo, porque la mayoría conocía a mi papá, sabían cómo era. Y de alguna manera era como muy fácil imitar esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que es esto de no quererte, de no valorarte desde la raíz, desde lo que eres, desde tu esencia, tu persona. No lo que das a los demás y los demás te dicen qué bueno, sino tú decir, hoy me doy esto, me reconozco como la gran mujer que soy, me reconozco que no merezco una vida donde me maltraten, donde me dañen, donde me lastimen, por más jaula de oro que te pongan, uh-huh. tienes que reconocer el valor que tienes. Y creo que esta era la parte que yo tenía que alimentar, y que actualmente te puedo decir que ya no es tan fácil, o sea, porque claro que siempre va a haber personas que te buscan, siempre hay personas, ya no es tan fácil que le permitas a alguien que sobrepase esos límites. Uh-huh. Ya no puedes decir, ay, ya si alguien me habla mal, discúlpame, ya no quiero esto. Pones esos límites, ¿no? Ya esas barreras para que no pase de ahí. O sea, tú vivías pensando que el darle a los demás era suficiente y era quererse, estar siempre para el otro. Sí. Pero te dejabas a un lado y entonces por eso pasaba todo, porque claro. Realmente no había un amor propio. Claro. Wow, qué interesante. ¿Y fue difícil llegar a la psicóloga la primera vez? ¿Fue difícil decir, vengo porque creo que estoy viviendo una situación así y no quiero estar ahí? Fue difícil darte cuenta que necesitabas ayuda, uh-huh. porque lo primero que pasa es esta negación que tienes, ¿no? No estoy mal, no está pasando esto porque yo tenga que trabajar algo. O sea, yo creo que en todos los aspectos siempre lo más difícil es la aceptación, uh-huh. ¿no? Y ese es el primer paso que tenemos que hacer, aceptarnos, aceptar cuáles son esas áreas de oportunidad que tengo que mejorar en mi persona, y cuando lo tienes claro, entonces buscas, ¿no? Y ya buscando la atención o ya buscando ese apoyo, te das cuenta que es un mundo de cosas que hay que trabajar y un mundo de cosas que ver desde más abajo de lo que tú esperabas. Es que el amor propio creo que es lo más difícil, ¿no? Que tenemos para trabajar los seres humanos. Sí, es algo complicado y sobre todo, Cris, lo más difícil para mí fue perdonarme a mí misma y todavía creo que hasta la fecha, o sea, es algo que sigo trabajando esta parte del perdón, pero a mí, a mi persona, a lo que permití, a lo que dejé, o sea, porque no, las cosas te pasan, sí, ciertamente te pasan porque nosotros pues ayudamos, ¿verdad? A que nos pasen. O sea, ya te pasó una vez y te pudiste haber ido luego. Sí, no lo hice, ¿no? O sea, me quedé. Entonces, el quedarme, el permitir cada ofensa, cada insulto, cada vez que no quería ni voltearte a ver, ignorarte, todo eso es lo que más me ha costado trabajo. Y lo estoy trabajando todavía. O sea, estoy en ese proceso de decir, ok, bueno, o sea, ya pasó esto, adelante.
O sea, no vuelvas a cometer los mismos errores. Creo que la vida me está dando la oportunidad y por eso es que me gusta hablar de este tema, porque antes me lo callaba. O sea, yo decía, ¿cómo? Muchas mujeres profesionistas, muchas mujeres con muy buen nivel económico. Claro, y también mujeres que están a expensas de lo que les dé su marido, personas que no tienen estudios. O sea, esto del narcisismo no respeta ni edad, ni nivel social, nada. Le puede pasar a todas. Pero cuando vives en un medio en profesional, te callas, porque dices, qué pena que otras personas sepan que yo viví esto. Y creo que la misión es que otras personas vean que personas, ya sea como estén, o sea, pueden llegar a pasar por estos procesos y que todos podemos salir de esto. Así esté tan difícil la situación, todo es posible. A veces solamente necesitamos de ese empujoncito. O sea, amiga, que a veces te dice, es que te ves triste, te ves mal. Y decimos, ay, esa amiga envidia mi vida, ¿no? O a veces vemos luego esa parte. No, o sea, tenemos la facultad de salir adelante, Cris. Y así sea el narcisista más poderoso del mundo, lo peor que le puedes hacer a él es decirle, me voy, yo puedo sola. Y no desde esta parte en la que no necesitamos a los hombres, ni mucho menos. Claro. Yo soy de la idea que, y todavía, a pesar de mis malas experiencias, yo pienso que hay hombres buenos. Claro. Que hay hombres que pueden venir a sumarte, pero tendrías primero que pensar en, o sea, no soy una media naranja, ni necesito mi otra mitad. Ese sería como lo primero que tendrías que tener tú muy claro en tu mente. Porque siempre buscamos eso, ¿no? Siempre decimos, ay, mi media naranja, no. O sea, tener claro que tú, Cris, estás completa así como estás, como eres, con tu esencia, con todas tus cualidades, con todas tus virtudes, ya vienes completa. El paquete viene completo. Si conoces a otra naranja, o sea, la otra naranja también tendría que venir completa. No esperar que también tú lo complementes porque él se sienta una mitad de naranja. Porque entonces desde ahí ya la relación ya va a pique. Y saber que si viene otra naranja, yo les digo, no, pues 1 más 1, ¿qué hace? No, pues hace 2 y suma a tu vida. Entonces yo soy de la idea que pese a cualquier situación que me ha sucedido, creo y pienso que hay personas que vienen a sumarte y que vienen a ser mejor. Y las hay, porque como lo decíamos al principio, el narcisismo se da en hombres y mujeres. Ahorita lo vemos desde el lado de la mujer, ¿no? Porque estamos como acostumbrados a toda esa parte, pero también le pasa a hombres, tal vez el menor o mayor, pero sucede. Y ya para ir cerrando, Ale, mirando en retrospectiva, mirando hacia atrás lo que viviste, ¿cuáles son esas señales, esos detallitos que ahora los ves, pero te habría gustado verlos antes de decir ante el altar sí acepto? Yo creo que realmente como ver esos antecedentes de la persona con la que estás, ¿no? Uh-huh. O sea, de entrada, el que sea una persona, siempre yo como que veo es algo que caracteriza pues a las parejas que he tenido, que no tienen esta buena relación con la familia, ellos, ¿no? Con su mamá, con su papá, con su entorno más cercano. Creo que me fijaría en eso, o sea, cómo está la relación familiar, y porque eso marca mucho. O sea, a veces el que una persona narcisista no tenga como esa cercanía con el lado materno, es algo muy característico. Entonces sí me fijaría en eso, diría, a ver, ¿cómo están las cosas en la familia, ¿no? También el exagerar, ahora yo ya no necesito que hagan tantas cosas por mí, o sea, porque ya ahora digo, o sea, yo puedo hacerlo, yo no necesito simplemente la atención normal que merecemos cada persona por el respeto que nos merecemos por el simple hecho de ser humanos, pero no en la exageración. O sea, también necesitamos como quitarnos como esa venda de que no hay cuentos de hadas, ni hay el príncipe azul, ni nada. O sea, ni siquiera es príncipe. Es una persona igual que tú, que viene a complementarte, pero no ver esto así como en esta parte desde esta nube rosa, ¿no? Que siempre de alguna forma veía. Y sobre todo también cómo trata a las demás personas. A veces vemos que tratan a otras personas, a veces hasta el indigente, el mesero, o sea, esas así detalles así insignificantes de cómo trata a otra persona, eso es algo que marca mucho.
marca mucho y que me fijaría ahora sí. Y para cerrar, ¿qué le dirías a las mujeres o a una mujer, incluso a un hombre, que está viviendo en una relación narcisista, que está viviendo una relación que le ha quitado su esencia, su seguridad, su autoestima, su independencia, sus relaciones con amigos, incluso con familia? ¿Qué les dirías? Porque las redes de apoyo son importantes, pero ¿a quién recurrir? ¿Cómo salir de ahí? ¿Cuál es el primer paso, al menos desde tu experiencia? Yo les diría que cuando se den cuenta, o sea, sabemos que estamos en un lugar donde no tenemos que estar. Y cuando te des cuenta, tienes que acudir con esa persona a la que más confianza le tengas, y confianza en todos los aspectos. Yo en mi caso pues recurro a mi familia, porque siempre ha sido como ese caparazón, ese apoyo, ¿no? Total. Pero que si no es la familia, porque a veces también pasa que la familia se convierte como también en ese verdugo, y en esa parte que no te apoya, que te critica, o que te dice tienes que aguantar y esto, busca apoyo profesional. O sea, hay que buscar un terapeuta que realmente te ayude a que puedas identificar lo que está pasando aquí dentro de ti, para que puedas florecer de otra forma, ¿no? Claro. Y decirles a las mujeres, créanme, o sea, así sea la situación más difícil en la que te encuentres, en donde tú piensas que no hay salida, el lugar más oscuro, hay un rayito de luz siempre al final, siempre. Somos fuertes, por naturaleza somos fuertes. Y yo quiero invitar a todas a que si esto que yo vengo a platicar les sirve, les ayuda para salir de una relación así, háganlo. Tengan toda esa capacidad, aunque dependan de esa persona económicamente. Hay muchas oportunidades allá afuera donde puedes tú hacer otras cosas para tú poder solventar. Si tienes hijos, si tienes tu casa y dices, es que me voy a ir de aquí, ¿y quién me va a dar para mis hijos? ¿Y qué voy a hacer? Hay muchas cosas que puedes hacer. Aquí el principal paso es que tú creas en esa fuerza interior que hay en ti y te sientas fuerte. Por eso yo siempre me identifico con el ave fénix, ¿no? O sea, yo digo, o sea, mujer fénix totalmente, porque resurges tal cual de las cenizas, así literal. Te reconstruyes, pero es que tú quieras, es que tú lo decidas. Toma esa decisión, por más difícil que sea, toma esa decisión, o piensa si toda la vida vas a querer vivirla así, porque también hay matrimonios que duran porque tienen que aguantar, ¿no? Y vivir toda una vida así, hay un mundo allá afuera que te espera. Y espera a esa gran mujer, porque tú tienes algo que aportarle. Y en el caso de los hombres, Cris, si notan y se identifican algo en ellos, también pueden ellos ir a pedir ayuda antes de seguir haciendo daño a otras personas. O si les toca al revés, ¿no? Porque el narcisismo pues abarca muchas cosas, ¿no? Uh-huh. A veces hay amigas narcisistas, claro, familias narcisistas, jefes narcisistas, claro. O sea, es identificar todas estas señales. Donde no estás cómodo, aléjate y no permitas que este breve espacio que vamos a estar aquí en esta vida se convierta en un caos, cuando tú lo puedes convertir en algo maravilloso. Perfecto, pues muy bonito. Ale, gracias por compartir esto con nosotros, porque, bueno, sabemos, es la primera vez que lo hablas así, tan abiertamente, afuera de la psicóloga. Sí. Y es grato siempre conocer las experiencias de otras personas y enriquecedor. Muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Entornos Podcast. Síguenos en YouTube, Spotify, Instagram, Facebook y TikTok.